Bienvenidos a más una clase de español y hoy vamos a trabajar con el género de opinión. Vamos a ver qué es ese género de opinión. Para entender el género de opinión, vamos a entender primero el género periodístico. Ustedes ya trabajaron con eso anteriormente, pero vamos a reforzar, a recordar lo que es ese género. Ese género es una forma de expresión que varía según el interés o necesidad de relatar la realidad. Su origen proviene de los géneros literarios y hace parte de los medios de comunicación en masa. ¿Qué es eso? Medios de comunicación en masa. Los noticiarios, que son aquellos de la televisión, los periódicos, que son aquellas informaciones por escrito en la prensa, ¿no? Y las revistas. Entonces, eso es ahí ese género periodístico. Dentro de ese género periodístico se encuentran tres subgéneros, chicos. Entonces, vamos a ver, tenemos el género periodístico, tenemos el género informativo, que ustedes ya han estudiado los géneros informativos anteriormente. Tenemos los géneros de opinión, que es lo que vamos a trabajar en esta clase. Y también tenemos el género mixto, ¿no? Que hace una mezcla entre los textos informativos y los textos de opinión. Bueno, entonces veamos qué es ese género, ese subgénero, ¿no? Que es lo que llamamos de opinión. Veamos, género de opinión. Ese género es el artículo de opinión. Quiere decir, es un texto periodístico argumentativo, cuyo objetivo es expresar el punto de vista del redactor. Entonces aquí, si es un artículo de opinión, el redactor va a dar su opinión, ¿cierto? ¿Cómo se va a hacer eso? La realidad es interpretada y comentada desde un punto de vista en particular de la persona que firma. Entonces ella va a exponer su punto de vista de acuerdo con alguna cosa, con algo que está en la actualidad. Expresa juicios personales sobre los hechos a los que se refiere el texto y realiza hipótesis sobre sus consecuencias. Entonces es un texto argumentativo, ¿no? Él va a argumentar, él va a exponer sus opiniones acerca de aquel tema, ¿sí? Aquí él puede o no interferir en la manera de pensar del lector. Bueno, este género de opinión, él también se subdivide. Entonces tenemos ahí el género de opinión y tenemos la columna, tenemos el editorial, tenemos el artículo de opinión, que también se conoce como la tribuna. Entonces ustedes pueden llegar y ver como la tribuna. ¿Qué es la tribuna? Es el mismísimo artículo de opinión. Y tenemos aquí la carta al lector, o entonces, al director, disculpe, o entonces carta del lector. Este subgénero, carta de lector, uno lo trabajó anteriormente, fue la clase pasada. Entonces ahora vamos a ver de manera general esos otros tres subgéneros del género de opinión. ¿Por qué? Porque los tres son muy parecidos, ¿cierto? Los tres tienen muchas cosas en común. Entonces veamos qué es lo que es cada uno de ellos, ya que ahora ya sabemos, ya entendimos y ya practicamos la carta al director, que es lo mismo la carta del lector. Entonces veamos ahora los otros tres subgéneros. ¿Qué es la columna? La columna es artículo de opinión breve. ¿Qué es eso breve? Es corto. No es un texto largo, es un texto corto que es publicado en un espacio permanente y frecuente en un medio determinado. Digamos que el periódico de Goiás o Popular tiene una columna que es determinada siempre para la misma persona. La persona va allá y escribe algo, siempre su opinión,
acerca de un tema de la actualidad. Entonces puede estar a cargo, que es a cargo, puede ser de un periodista, ¿no? Un periodista que es responsable por eso, o puede ser un médico o un deportista, o sea un especialista de algún área determinada. Y generalmente ese especialista, él tiene un vínculo de colaboración con ese medio comunicativo. Muy bien, entonces esa fue la columna. ¿Qué es el editorial? El editorial es un tipo de artículo también, ¿no? Artículo de opinión, que no tiene la firma de un periodista. Quiere decir, a diferencia de la columna, que siempre es firmado por un periodista o alguien que tiene un vínculo con ese medio, el editorial no tiene una persona que lo firma. ¿Por qué? Porque lo que se escribe ahí es la opinión de manera general de todas las personas o del medio comunicativo. Estamos con el ejemplo de el periódico O Popular. Entonces, en ese periódico popular, no es lo que el periodista A, el periodista B piensa acerca de la actualidad, digamos, acerca de la vuelta o no de las clases presenciales en la escuela. No es lo que el periodista cree de eso, pero es lo que el editorial, el periódico en sí, O Popular, piensa acerca de ese tema. Entonces, es una idea en común del propio medio comunicativo. Eso es el editorial. Veamos entonces el tercer subgénero, que es el artículo de opinión. Veamos qué es eso. Es también conocido como tribuna. Entonces, muchas veces ustedes no van a ver artículo de opinión, van a ver la tribuna. Expone opiniones concretas acerca de un tema de la actualidad. Claro, ustedes están viendo que todos los artículos hablan de la actualidad. No es un periodista del medio comunicativo, pero tiene un cierto reconocimiento en el tema expuesto. Entonces, digamos que el periódico O Popular está hablando acerca de la vuelta a las clases presenciales de las escuelas, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Va a llamar una persona experta en eso, especialista en eso. Una persona que tiene reconocimiento, que es conocida aquí en la sociedad goiana. Entonces, con seguridad va a llamar, digamos, el ministro de la Educación, el secretario de la Educación de Goiás, que está involucrado en ese tema. Entonces, va a ser una persona conocida, reconocida por la sociedad, que las personas van a ver y van a saber, ah, es fulano. Entonces van a valorar aquello que fulano está hablando, ¿cierto? Entonces esa es la distinción del artículo de opinión. El artículo de opinión no es el periodista del editorial, no es la idea del editorial. El artículo de opinión es la idea de una persona que es conocida y reconocida dentro de aquel tema, ¿cierto, chicos? Vamos adelante entonces. La carta del lector. Vamos a repasar lo que ya hemos visto en las clases pasadas. La carta del lector es también conocida como carta al director. Dependiendo del periódico va a tener otros nombres, como vimos en el periódico El Clarín. Él no dice carta al director, él dice carta al país. Entonces, cada periódico tiene su nomenclatura, ¿no? Vamos a ver aquí. Es un artículo de opinión extenso que expresa la opinión de los lectores hacia las publicaciones del medio de información. Entonces, aquí no es más el periódico, no es más el periodista, no es más una persona reconocida en la sociedad, pero sí es el lector, el propio lector, soy yo, que vamos a escribir ese texto acerca de algo que ya fue publicado en ese medio de comunicación. Por eso, ese texto es un poco más extenso, ¿cierto?
Bueno, ¿cómo es la estructura de este género de opinión? Quiere decir, ¿cómo se hace, cómo es hecho esos textos? Entonces, sea el de la columna, del editorial, sea del artículo de opinión, que es la tribuna, o sea de la carta del lector. ¿Qué es lo que pasa? Primeramente se plantea el tema. Entonces tenemos ahí, ¿qué es el tema? Ya se pone ahí primeramente, digamos ahí en la introducción, ¿cierto? Segundo, el cuerpo del texto es donde se va a desarrollar el tema. Es donde yo voy a exponer los argumentos, voy a poner ahí acerca de qué estoy hablando, ¿no? Voy a argumentar en este desarrollo, en este cuerpo del texto, ¿cierto? Generalmente yo pongo siempre un argumento en contra, un argumento en favor, yo voy mezclando esos argumentos de sí y de no. Y después, finalmente, yo hago una conclusión con la opinión explícita. ¿Qué es eso? La opinión de la persona que está escribiendo. Entonces, el final es como la conclusión de aquellos argumentos que fueron puestos en el cuerpo del texto. ¿Sí? Bueno, el lenguaje puede ser formal o informal, porque depende mucho de para quién estás escribiendo, ¿cierto? Y del qué estás hablando. Entonces, pero es adecuado con clareza al público a quien se dirige. Entonces, si estoy hablando con una población un poco más simple, mi vocabulario puede ser más informal, ¿no? Más claro e informal para que las personas puedan entender. Pero si el tema que estoy tratando es un tema que requiere un poco más de conocimiento, es un tema que está vuelto para una clase social más elevada o algo así, puede ser que yo tenga un lenguaje un poco más formal o un lenguaje un poco más rebuscado. Pero a lo mejor es que yo tenga un lenguaje que todos puedan entender, que todos puedan leer, desde la clase un poco más simple hasta la clase de un nivel cultural mayor. Entonces, si es un artículo que pertenece al género de opinión y yo estoy dando mi opinión, es porque yo quiero que esa opinión sea conocida en toda la sociedad, no interesa el nivel. Entonces, por eso es usual que se utilice una manera más informal de expresar las cosas. Bueno, chicos, aquí terminamos entonces nuestra clase. Hablamos del género de opinión, donde agregamos ya lo que hemos estudiado, que es la carta del lector. Y aquí aprendimos y vimos muchos más géneros que pertenecen a ese subgénero que es de opinión, ¿cierto? Entonces uno se ve y hasta la próxima clase. Los espero.